Cuando uno viaja en avión, hay algo que siempre me llamó la atención, que decía, en caso de emergencia, se va a caer una máscara de oxígeno y dice, póngaselo usted primero y después, si usted es adulto y si viaja con niños, y después se la pone a los niños en caso de una emergencia. Y yo decía, oye, pero qué incongruente, porque primero al niño, ¿no? Y después, no, porque si tú no te pones tu máscara de oxígeno primero, tú no puedes ayudar al niño bien. Y entonces sencillamente, pues a veces, y con esto que estamos hablando, debemos primero quitarnos los pesos que tenemos encima para poder ser ágiles y poder apoyar a la gente a nuestro alrededor. Todos tenemos pues definitivamente mucho de qué reflexionar con este gran tema que le pusieron a estas jornadas sobre la paz mental, ¿no? Creo que hay una batalla por nuestra mente en estos días y es parte del reto que tenemos. Y pensando en estos temas que me han apasionado y donde merodeo continuamente sobre temas de liderazgo, cómo equipar líderes, siempre entre las reflexiones para esto pensamos en lo que significa liderar con agilidad y con libertad y cómo hacerlo. Hay un versículo que quisiera que sea el centro de lo que vamos a compartir, que es Hebreos 12:1, dice así, vamos a leer, dice, si tienen sus Biblias, búsquenlo, si no se los leo, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La misión no ha cambiado en este tiempo. Seguimos teniendo la misma misión de parte de nuestro Dios. Lo que cambia es la circunstancia y las incomodidades a nuestro alrededor. Y sobre eso quiero hablar, sobre cómo tener una jornada ministerial de efectividad a pesar de todo lo que está pasando. Cómo ser líderes resilientes cuando hay tantas cosas que están, y entendiendo el contexto, principalmente en Venezuela, que están sobre nosotros, cómo asegurarnos que eso no nos impide cumplir la misión. Y esa es la resiliencia, es seguir haciendo lo que Dios nos mandó en su fuerza, en su poder, para cumplir los objetivos de Él a pesar de las circunstancias. Suena muy bonito, pero sabemos que es un gran reto. Y quisiera también hacer una breve referencia acá a un ejemplo de David en el Antiguo Testamento, cuando pues se presenta para hacer frente a este gran gigante, Goliat, ¿no? Y todos conocemos la historia de él estando delante del rey Saúl y le tocó ponerse el andamiaje que no le correspondía, ¿no? Y dice el versículo 39 de Primera de Samuel 17, dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. A mí lo que se me ocurre acá y la imagen que tengo es un David tratando de ponerse el casco de bronce, la coraza, ropas que no estaba acostumbrado y decía, yo no puedo pelear la batalla con ropa que no es mía, con ropa prestada. Y esto es una gran reflexión, pero me gusta la frase que dice, porque nunca lo practiqué. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes habían practicado andar en cuarentena? Yo creo que no lo habíamos practicado como tal, no habíamos creado ese escenario. Y David, y me gusta la actitud de David acá porque dice que no lo había practicado, pero no está diciendo que él no sería capaz de pelear con eso, solo que denme un poquito de tiempo y lo practicaría y seguramente doy la talla. David estaba dispuesto a enfrentar lo que fuese, pero decía, esto es estamos en el reto delante de nosotros y ahora es que tenemos que liderar. Entonces, hay muchos ministros, mucha gente, muchos líderes cristianos que están supracargados por la obra o están supercargados haciendo la obra y, digámoslo así, tienen cargas más allá de las que pueden llevar y están esperando resultados de ellos mismos como que si dependiera de ellos la obra, como que si su familia y su iglesia local fuese solo responsabilidad de ellos y Dios no tuviese cuidado de ellas. Entonces, la pregunta acá, ¿por qué nosotros como líderes cristianos a veces nos conseguimos más cargados de lo que deberíamos? Es una pregunta que
que lleva mucha reflexión, ¿no? Las Escrituras nos dicen por todos lados que Dios no es insensato en cuanto a lo que exige de nosotros. Él nos pide exactamente aquello para que lo que nos ha equipado. Y el apóstol Juan, pues muy bien lo dijo, que los mandamientos del Señor no son gravosos y que, pues de alguna manera el Señor Jesús nos dijo que podemos llevar su yugo, que aprendamos de Él, porque Él es de genio apacible y humilde de corazón, y hallaremos allí, y me gusta, refrigerio para las almas. Yo creo que preguntarnos cómo conseguir refrigerio para nuestra alma en medio de tantas vicisitudes es uno de los más grandes retos que todo líder en este momento está procesando. Y dice que la carga es ligera, la de Jesús. Pero es obvio que Dios no quiere que nos sintamos nosotros agobiados, pero nos preguntamos, Señor, pero entonces, si tú no quieres, pero las circunstancias, lo que estamos pasando, todo esto nos carga y te queremos seguir sirviendo, pero entonces, ¿cómo es esto que un cristiano fiel llegue a ver sus, digámoslo así, responsabilidades como una carga pesada? Yo oro hoy, junto con todos ustedes, que Dios nos dé esa libertad y esa claridad, y ojalá esto que estamos viendo hoy nos nutra un poco en ese camino de dejar de sentirnos agobiados si en algún momento lo pudiésemos estar. Y sabemos y reconocer que hay algunas, digámoslo así, factores que están contribuyendo a esto, y yo quiero darles algunos tips prácticos desde una perspectiva de liderazgo que pudiesen ayudarnos a quitarnos de encima muchas de estas cosas, ¿no? Las palabras del apóstol Pablo en Hebreos 12:1, cuando él dice que pongamos las cargas innecesarias a un lado. Lo que quiere decir es que hay personas que tienen, y yo quisiera que hiciéramos acá juntos una especie de análisis. ¿Por qué tengo yo ciertas cargas de más en un momento dado? ¿Por qué me siento más agobiado de lo que debo? Porque no somos los únicos. Alrededor del mundo, dice primera de Pedro 5, dice que bueno, hay otros hermanos en el mundo que también están pasando dificultades. Nosotros en Venezuela o en cualquier situación, en la cuarentena global, es decir, esto está pasándole a los cristianos de todo el mundo, así que no tenemos que victimizarnos, pero hay algunos líderes que están llevando unas cargas que no deberían. Y este es tiempo de reflexionar y de liberarnos de esto. Hay gente que no se ha dado cuenta de la carga que lleva o de que está llevando una carga que no debería. Hay otros que tienen el síndrome de Teresa de Calcuta, que no sé, que les gusta, cada persona que tiene una necesidad a su alrededor lo siente como que él tiene que responder y está llevando más cargas de las que debe. Hay personas que están llevando, digámoslo así, unas cargas no porque quiere, ya se dio cuenta que las tiene, pero no sabe cómo quitárselas, o no sabe cómo entregarla, cómo delegar efectivamente. Entonces, desde una perspectiva, esto puede verse irresponsablemente. Si estamos llevando cargas que no son nuestras y Dios no nos ha dicho que las llevemos y tenemos que cuidarnos de esto, así como hay ciertos líderes que están poniendo incluso en esta época cargas innecesarias en los colaboradores o en personas que no están habilitadas para llevar cargas. Entonces, esto nos pone a pensar muy profundamente de si habrá alguna cosa que estoy sobrecargado y que pueda quitármelo. Y fíjense que cuando volvemos a Hebreos 12, cuando analizamos ese texto brevemente, cuando la palabra que dice despojémonos, lo que significa es que pongamos a un lado, que nos quitemos de encima. Es decir, hay cosas que tenemos que no las tenemos que estar teniendo. Dice, de todo peso, que nos quitemos el peso que tenemos encima. Y este peso del que habla ahí, esa es la única vez en el Nuevo Testamento que se habla de ese tipo de peso. Y habla de cualquier cosa que sea prominente, protuberante, abultado, algo que básicamente se convierte en una carga incómoda y que no teníamos que de alguna manera dejar que se nos acuñe. Y esto me hace pensar en la naturaleza progresiva, sutil del enemigo, de las cargas, de las mentiras del enemigo, que se van colando poquito a poco en nuestras vidas hasta llegar a ser una gran carga. O las cosas sublimes van entrando hasta que ya estamos metidos en un problema. Entonces debemos no dejar que se nos acumule nada. Fíjense que quiero usar una metáfora ahorita y más adelante. En los cruceros lujosos que andan por el Caribe y que andan por todos lados del mundo,
hay un principio de limpieza que es, incluso algunas franquicias como McDonald's y esto lo usan, que se llama limpio sobre limpio. Es decir, el personal de limpieza tiene que limpiar las barandas que son de acero inoxidable, así las vean sucias o no. ¿Por qué? Porque, bueno, no quieren contar con el ojo humano para evitar que se corroan o que digamos, se dañen, se vean feas, o sencillamente, digamos, la próxima vez que alguien pase por ahí tenga una mala experiencia. Entonces, sencillamente dice, usted límpielo, así lo vea limpio, pero cada 2 horas usted le tiene que pasar un trapo. Y esa actitud a mí me gusta cuando estamos hablando de nuestra vida espiritual, porque no nos damos cuenta y se nos van acumulando granitos de arena y cuando venimos a ver tenemos una gran montaña y no entendemos cuándo pasó. Bueno, pasó de a poquito en poquito. Y entonces esa es la connotación que el apóstol acá nos está dando. Es decir, hay unas cargas que se nos van colocando allí y se nos llegan a ser prominentes o protuberantes o muy abultadas que no tenemos por qué andar llevándolas. Y de alguna manera hay una diferencia entre ese concepto y lo que es luego, bueno, sería otro estudio, pero en Gálatas 6:2 se nos habla de una aparente incongruencia y dice, bueno, que llevemos unos las cargas de los otros, pero también en Gálatas 6:4 nos dice que nosotros debemos llevar, que cada quien debe llevar su propia carga. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Llevamos la carga de los demás o llevamos la nuestra? Bueno, aunque son 3 conceptos diferentes, realmente la carga que es muy pesada es la que alguien no puede llevar solo y debemos compartirla y ir a quitarle un poco de eso. Por otro lado está la porción que cada quien debe llevar. Esto tiene que ver con la responsabilidad personal basado en lo que Dios nos ha entregado. Pero el dilema es cuando estamos llevándole cargas a otros que no deberíamos o estamos dejando de llevar una carga que nosotros sí deberíamos estar llevando. Entonces, esto además se nos pone en un contexto que Dios nos está pidiendo que digámoslo así, estas cargas nos asedian y esa palabra asedia lo que quiere decir es que con agilidad nos rodea para impedirnos correr la carrera que tenemos por delante. Significa que no va a ser algo que te va a bloquear el camino, no vas a conseguirte una pared para servir al Señor. Lo que te vas a conseguir son cargas que te van impidiendo fluir bien, que te empiezan a dar un dolorcito de espalda, que de repente te generan incomodidad en el hombro y no te impiden enfocarte en Jesús y en la obra y en lo que Él te quiere hablar en ese momento. Entonces nosotros debemos estar conscientes de eso para nuestra propia vida, pero no solamente eso, sino también para la gente que está a nuestro alrededor. Y empezar a preguntar, ¿dónde estamos nosotros? ¿A qué nos preocupa en este momento? ¿Qué les preocupa a la gente que está a nuestro alrededor? ¿Por qué les preocupa eso? ¿Y qué pueden hacer al respecto para quitárselo antes de que sea muy grande? Y si alguien tiene algo muy grande, pues sencillamente venir al Señor y como dice acá este versículo que hemos visto, dice, quítenselo de encima. O sea, es un acto de, hey Señor, te entrego esto y no sé qué hago yo con esto encima. Entonces, en esta época, cuando estamos teniendo tantos retos, por ejemplo, en el contexto eclesial, donde no hay reuniones, ahora sí hay reuniones, los diezmos, las ofrendas bajaron, ¿qué hacemos? Las estructuras que tenemos 20 años construyendo se nos desarmaron, ya no hay grupos pequeños o es difícil reunirse, el internet, etcétera. ¿Cómo lidiar con esa sensación de pérdida de control? Y yo quiero compartir aquí un concepto sencillo de liderazgo que tiene que ver con liderar, es actuar en obediencia, dejándole los resultados a Dios, porque en el momento que sentimos que estamos nosotros teniendo que tener el control de lo que está pasando, en ese mismo momento estamos desconectándonos de la confianza en el Señor. Él quiere vernos a nosotros dispuestos, disponibles, obedientes, pero Él quiere que sigamos reconociendo que la obra no es nuestra, la obra es de Él aún en medio de la dificultad, que no olvidemos eso y debemos recordar que nosotros estamos en una batalla. Estábamos antes de la pandemia, estamos ahora y estaremos hasta que el Señor gane la batalla final y estemos con Él, pero tenemos una batalla con Satanás, con el mundo y con la carne. Y nosotros, en cierta forma, y digámoslo así, para entrar un poco hacia lo práctico en esta conferencia que estoy compartiendo, es empezar a vernos
en ese trayecto de dejarle los resultados a Dios, pero vernos también como facilitadores o personas que le quitan los obstáculos del camino a la gente. Cuando uno viaja en avión, hay algo que siempre me llamó la atención, que decía, en caso de emergencia, se va a caer una máscara de oxígeno y dice, póngaselo usted primero y después, si usted es adulto y si viaja con niños, y después se la pone a los niños en caso de una emergencia. Y yo decía, oye, pero qué incongruente, porque primero al niño, ¿no? Y después, no, porque si tú no te pones tu máscara de oxígeno primero, tú no puedes ayudar al niño bien. Y entonces, sencillamente, pues a veces, y con esto que estamos hablando, debemos primero quitarnos los pesos que tenemos encima para poder ser ágiles y poder apoyar a la gente a nuestro alrededor. Hay gente que se carga tanto con los demás y no se da cuenta, y entonces no tiene ni salud, ni puede tener su tiempo de intimidad con Dios, y entonces por consiguiente se desgasta y se le acaban las, digámoslo así, la vitalidad ministerial con la que imparte y con la que comparten otras personas. Entonces, debemos recordar esto de quitar los obstáculos del camino nuestro y de la gente. En Isaías 57:14 dice así, y se dirá, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Entonces les quitamos las cargas que pueden llevar y les damos cargas que no deben llevar. Es uno de los errores que a veces en el contexto del liderazgo vemos en Latinoamérica. En Latinoamérica he visto mucha esta idiosincrasia de, bueno, yo sufrí, a mí me entrenaron de manera fuerte, así que usted tiene que sufrir también. Y eso se ha pegado incluso a la cultura de algunas iglesias. Y debemos entender que la mejor plataforma es decir, Señor, ayúdanos más bien a que la gente parta a ministrar desde donde estamos nosotros hacia el sitio próximo que quieres llevar a la generación sobre la que me has encargado, servir, mentorear y entregar. Entonces, para hacer eso, yo quiero dejarle algunos llamemos 5 consejos prácticos para liderar con más agilidad en esta época. Primero es aprender a delegar efectivamente. Quiere decir que recordemos, incluso David comentaba en uno de los salmos, decía que Dios es el que sostiene a su pueblo debajo de él. Y en el contexto del liderazgo debemos entender que delegar es un acto de confianza en Dios, no en las personas, es en Dios, de que Dios también puede usar gente para cumplir propósitos. Y estamos viendo muchas iglesias en medio de todo esto que el pastor no le quedó otra que confiar en su gente, porque al hacerlo está confiando es en el Dios de la obra, no en la obra de Dios. En primera de Pedro 5:7, ahí se nos coloca el contexto del pastor y las ovejas y dice que nosotros debemos echar nuestras cargas sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Pero fíjense qué interesante, y no sé si ustedes lo habían visto de este contexto, pero en una metáfora de pastor ovejas se nos dice que nos quitemos las cargas. Entonces es como, ya va, ovejas llevando carga. No, yo creo que, ¿cuáles son los animales que llevan carga? Los animales que llevan carga son los burros. Entonces, si usted quiere no verse como un burro, quítese encima la carga para que entonces lo reconozcan como la oveja que tiene un pastor, el príncipe de los pastores que cuida de usted y puede cuidar efectivamente de usted. Cuando estamos hablando de delegar, lo que estamos hablando es que sencillamente estamos libres, ágiles para poder dedicarnos a la gente. Hay un principio de esto de la delegación efectiva que tiene que ver con la devolución de monos y a veces hay líderes que entregan, digámoslo así, una responsabilidad, luego vienen las personas, no, es que no tengo internet, no es que esto, y viene y le devuelve y usted le acepta de vuelta lo que ya había delegado, y eso ni lo desarrolla la otra persona y lo carga usted. Entonces, es necesario más bien abordar responsablemente la delegación hacia preguntarle a la gente, hey, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo me quito yo del camino en algo que te permita a ti actuar más efectivamente y logras tu misión aquí? Y debemos entonces ver la iglesia como un portaaviones, que no como un crucero que está en el Caribe, solo paseando a la gente, entreteniendo a la gente. Esa no es la iglesia. La iglesia es el portaaviones a donde la gente literalmente debe verse así, que llega, carga combustible, descansa, come,
afina la bitácora, pero sale a cumplir su misión a donde es. Y en la medida en que no veamos a la iglesia como la plataforma de lanzamiento de la gente, sino más bien la plataforma de control, en esta época vamos a sufrir muchísimo. Incluso me gusta una experiencia que vi hace algún tiempo en Hawái, cuando un grupo de líderes le pidieron perdón a sus congregaciones por no haber liberado el potencial de liderazgo de cada una de las personas que estaban allí para hacer su trabajo en la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, delegar efectivamente. El segundo principio o recomendación que quiero dar tiene que ver con hacer consenso en lo esencial, pero tener flexibilidad en las estrategias que utilizamos. Hay una frase interesante de un grupo argentino que se llama Les Luthiers, que dice así, dice, bienaventurados los flexibles porque ellos no se romperán. Me encanta esa frase porque básicamente nos pone en una perspectiva de hey, a veces estamos utilizando estrategias en la iglesia que nos han servido por 20 años, por 15 años, por 10 años, 30 años, que lo usaron los 3 pastores anteriores y siempre ha funcionado y ha dado resultados. Pero es que llegó el momento quizá de replantearse la estrategia. No la visión detrás de la estrategia, pero sí quizá replantear la estrategia. Y así hemos visto muchas iglesias teniendo éxito en medio de toda esta dificultad. Entonces, no todo se tiene que hacer de la manera que yo lo aprendí a hacer o yo lo sé hacer. No todo tiene que hacerse de la forma que siempre se ha hecho, ni todo tiene que hacerse de la forma que a mí me parece que debería hacerse. Si parto de allí, entonces yo voy a sentarme con mi equipo, orar con ellos y decirles, vamos a tener consenso en lo esencial, pero vamos a tratar de flexibilizarnos como líderes en las estrategias. Ese es el segundo. El tercero es, una vida ocupada no es necesariamente una vida efectiva. Hay pastores, líderes que les encanta que todo el mundo venga a pedirle consejo en todo momento y son los consejeros de los 750 personas de la iglesia. Abandonan el cumpleaños del hijo para ir allá. Y hay un sentido de mientras más ocupado esté, parece que soy más efectivo. Les cuento, hay una historia de un hombre que fue digámoslo así, estaba mal económicamente, su negocio estaba mal, pero él no quería dar la apariencia de que estaba mal. Y sencillamente entonces le quitaron la oficina porque no tenía cómo pagarla. Y entonces el hombre empezó a decirle a la gente, mira, nos reunimos en el aeropuerto, tengo de 3 a 4 porque estoy muy ocupado, tengo muchos negocios y esa es la hora que tengo. La realidad era que le habían quitado la oficina, en la casa tenía problemas. Y entonces este señor lo que quería era hacer a la gente pensar que estaba ocupado, para así parecer que era alguien importante. Entonces, para nosotros, y reflexionando sobre esto, una vida ocupada no es necesariamente una vida efectiva. Una vida efectiva es una vida que se enfoca en las prioridades y que deja a un lado ciertas cosas si es necesario y que puede escuchar a las personas. Y eso me abre la puerta para el próximo principio, que el tercer principio es una vida con margen. Le permite darse cuenta de lo importante que hay a su alrededor. Hay líderes que están tan ocupados que no se dan cuenta de cosas tan sencillas que están pasando a su alrededor, en su familia, en su iglesia, con sus líderes. Yo siempre me he preguntado cómo es que Jesús tenía tiempo para sentarse a hablar, por ejemplo, con la samaritana. Se sentó, tuvo una conversación. Imagínense un Jesús súper ocupado. No, mira, mujer, yo sé que pasa esto, pero ahorita no te puedo atender porque tengo estas otras cosas que hacer, porque tengo una agenda del reino, tengo 3 años, tú sabes, nada más para cumplir una misión, no te puedo atender. Ve cuando esté toda la multitud y ahí te atiendo. Pero resulta que Jesús tenía tiempo para estas cuestiones que surgían en el camino y le dedicaba tiempo a la gente, era sensible a la gente, sensible a la guía del Espíritu, porque tenía tiempo disponible no estoy hablando de que uno va a estar todo el tiempo sin hacer nada pendiente de eso, pero estoy diciendo debemos dejar algo de tiempo para eso, a propósito. Si metemos reuniones muy pegadas una al lado de la otra, no nos da tiempo, pero lo necesitamos tiempo para respirar el aire fresco, necesitamos tiempo para ver a la gente a la cara, necesitamos tiempo para darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y hay un tiempo para cada cosa, incluso hay tiempo para no hacer nada. Y con eso batallamos mucho los líderes cristianos. Y es necesario
que seamos sensibles a la voz del Espíritu en esos tiempos de apertura que dejemos. Así que tengamos una muy buena agenda enfocada, pero libre para otros. Estos dos últimos principios que quiero compartir tienen que ver con una vida modesta o simplificada que nos va a permitir andar con mayor agilidad también. Cuando hablo de una vida modesta o simplificada, es que hay podemos hacer un día una lista cada quien de cuáles son las cosas que más nos están tomando tiempo y empezar a hacer un ejercicio de ¿y qué más puedo hacer para, digámoslo así, quitar esto de encima y entregarlo a gente. Esto me hace recordar de la visita de Yetro a su yerno Moisés y que le dijo sencillamente, hey, ¿qué es esto? ¿Qué es este clase de negocio que estás haciendo tú con el pueblo, Moisés? Estás cargándote de las cosas innecesarias. Más bien, apóyate, empodera a gente y simplifícate la vida. Quédate con los casos más cruciales, porque la obra no es solamente a través de ti, es a través de ti para que otros también la lleven a cabo. Entonces, una vida modesta, una vida simplificada significa tomar decisiones en muchos aspectos, en cuanto a lo físico, en cuanto a las logísticas diarias. Y a veces, y en tiempos de dificultad como los que estamos, tenemos que replantearnos esto continuamente. Yo entiendo, habiendo vivido en Venezuela, pues todos estos años, solo recientemente hemos estado afuera apenas unos meses, pero entiendo todo esto perfectamente, seguimos teniendo actividades allá. Y esto lo que nos hace reflexionar es que mientras menos complejidad estamos ahorita, y déjeme decirle, acá en donde estoy, en Oklahoma City, en Mid-America Christian University, esta universidad, y parte de lo que enseñamos acá en temas de liderazgo, está el hecho de literalmente la simplificación. Y una de las estrategias para estos tiempos, para las organizaciones, es un atrincheramiento simplificado, digámoslo así. Es cómo me quedo con digamos, esto que es lo mínimo posible, pero que me permita ser ágil y responder con flexibilidad ante los cambios. Entonces, es importante vernos una vida simplificada en la medida de lo posible. Y el último, digamos, la última recomendación es una vida auténtica, una vida sin comparaciones. Nos permite andar con agilidad. A veces nos sentimos bajo presión porque empezamos a compararnos con lo que otros están haciendo. Aquel está haciendo ahora la proyección en YouTube, yo también la tengo que hacer. Aquellos están ahora organizando los grupos pequeños de esta manera, yo ahora también lo tengo que hacer. Déjeme decirle, Dios tiene tantas formas que puede trabajar en tu iglesia, a través de ti, a través de tu iglesia, sin necesidad de estar comparando. Está bien que tomes referencias, pero no tienes que estar al estándar de lo que todo el mundo está haciendo. Quizá para ti producir algo, servir de una manera va a ser algo distinto. Y en la medida en que nosotros nos fijemos aspiraciones realistas delante de Dios, asegurándonos que cada uno asume lo que puede hacer y lo hace con el corazón en esa misma medida, nosotros vamos a ser también libres, vamos a poder movilizarnos con agilidad. Hay gente que por tanta comparadera no han podido fluir de la mejor manera y entonces sufren por eso, sufren la gente a su alrededor. Y bueno, en fin, estos 5 aspectos, si los pudiese resumir, serían los 5. Es aprender a delegar efectivamente, es actuar con flexibilidad en las estrategias, pero consenso en lo esencial, tener una vida ocupada no es necesariamente una vida efectiva, una vida con margen nos permite darnos cuenta de lo importante que está alrededor, y una vida modesta y una vida auténtica. Esos principios alrededor de eso, oremos para que sea Dios el que nos traiga perspectiva y logremos, como dice el versículo que leímos al comienzo, Hebreos capítulo 12, versículo 1, que nos dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos trata de imponer peso, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de compartir y oro que cualquier cosa que se esté sedimentando, que se esté depositando en los hombros de los que escuchan hoy, pueda ser quitado y que ellos tengan la determinación de tomarlo, quitárselo y ser las ovejas dignas de el príncipe de los pastores, para a su vez
poder ser efectivos en pastorear las ovejas que han sido encomendadas. Gracias por esta oportunidad y gracias por tu palabra que nos llena de ánimo, de aliento y de dirección para liderar. Que quitemos de enfrente los obstáculos nuestros y los de nuestros colaboradores en la obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.